las crisis de la seguridad social no superadas. Doctor, qué gusto, bienvenido. Gracias, Mario, gracias a ti y a tu auditorio por esto, por platicar con ustedes. La diputada dice, no hay materia de preocupación, no se tocan los fondos para el retiro, no se tocan las afores. ¿Cómo ver esto? A ver, vamos a plantearlo en dos momentos. Vamos a plantearlo en el momento del discurso político y después del discurso técnico. En dos momentos para que se entienda. Ya. ¿Qué es lo que pasó con esta propuesta de reforma? Ojo, técnica de reservas. Y esto lo subrayo con fuerza. Técnica de reservas de la seguridad social. Que cuando la plantea el diputado Mier y la misma diputada Cisneros, la plantean como la forma de darle pensiones de 16,000 y 18,000 pesos a las personas. Y entonces ahí es donde todo el mundo, pues, para los pelos de punta, dice, esto no es posible. Con 40,000 millones de pesos vamos a financiar pensiones de 16,000 y 18,000 pesos. Esto no es posible. Y entonces viene la preocupación de que para que sea posible esto, pues se tendría que utilizar los 6 billones de pesos que están acumulados en las cuentas individuales. Que ese es un dinero que hemos ahorrado durante 30 años los trabajadores, pertenece a los trabajadores. Y entonces con este discurso político, pues, generan temor fundado. Pero eso, sí. Pero ese es el discurso político. Cuando uno ve la reforma, y eso a mí también me pasó, cuando veo el discurso político, digo, caray, ¿qué está pasando? Claro. Y cuando ve uno la reforma es una reforma técnica de pensiones. Es la modificación al artículo 302 de la ley del IMSS, que en su momento estableció como criterio para poder disponer de los saldos, vamos a ponerle entre comillas, en manos muertas, que no tienen movimiento, 10 años de inactividad. Entonces nosotros decíamos, porque a mí me tocó redactar ese artículo, decíamos, si hay una persona que en 10 años no mueve su cuenta individual, pues entonces hay que ponerla a trabajar, ponerla en la cuenta concentrada, no pierde sus derechos, porque los derechos pensionarios son imprescriptibles, y cuando resulte que hay un acreedor, acude, solicita su dinero y el IMSS se lo regresa en los términos suficientes y con los intereses para efecto de que pueda financiar su pensión. Así está antes. Entonces, en ese aspecto, la iniciativa no tiene de qué preocuparse, va en el mismo sentido. Y hablaba la diputada hace un momento de imprescriptibilidad. Es decir, si un trabajador de repente se da cuenta que su fondo no lo había reclamado tanto tiempo, todavía tendría el derecho a él, ¿no? Ese es el comentario. Desde el 1997, cuando se redactó ese artículo en la que yo participé, se dijo que todos los derechos pensionales son imprescriptibles. Uh-huh. Entonces, usted puede dejar de ver su cuenta individual en 30 años, sigue siendo suyo y es imprescriptible, es propiedad del trabajador. Entonces, cuando usted lo solicita, se le tienen que dar en las condiciones en las que esté. Es una cuestión de índole técnica y administrativa. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está proponiendo esta reforma? En vez del criterio de 10 años inactivos, ellos suponen que una persona que tiene 70 años y que no ha movido su cuenta, sin ningún término, 1 año, 2 años, 10 años, que no ha movido su cuenta, ya no perdió interés en ella por alguna causa. Claro. Entonces, ese dinero pasa a una cuenta concentradora, que políticamente le llaman fondos para la pensión del bienestar, y ahí es donde mueve la confusión. Es una cuenta concentradora. Ya. Ahora, el detalle también estará en cómo ese recurso llega a las personas que pues, son merecedoras de él y lo necesitan, ¿no? Está bien hecha la reforma. La reforma no la hicieron en la Cámara de Diputados. La reforma la hicieron los expertos de Hacienda y el IMSS, y está bien hecha. Y entonces, ¿cómo se va a manejar? Usted es una persona de 70 años o es un beneficiario de una persona de 70 años. El registro de su cuenta individual queda en su Afore. El saldo pasa a cuenta concentradora. Y entonces, si usted va a su Afore,
la Afore va a tener la obligación de cada año agregarle lo que se produce en la cuenta concentradora en su propia cuenta individual con los intereses. La cuenta individual no se cancela. Lo que pasa es que el saldo pasa a una concentradora. Entonces usted es una persona de 70 años, va a su Afore, dice, oiga, ese es dinero mío. La Afore la solicita al fondo y se lo pone en su cuenta individual. Ni siquiera usted tiene que ir al fondo. Es una cuestión técnica de reserva y la reforma está bien hecha por gente de Hacienda y del Seguro Social. Es una reforma técnica de pensiones. Nada más que como la venden como la gran solución al problema pensionario, pues todo el mundo decimos, no, permítame, con 40,000 millones de pesos, usted solamente va a pagar el aumento normal de las pensiones del año que entra, que es más o menos del 9% real. Entonces, esos 40,000 pesos que dicen que va a servir para generar, cubrir las deficiencias del sistema pensionario, es un discurso falso. ¿Por qué? Porque con ese dinero usted solamente va a pagar lo que va a aumentar las pensiones el año que entra. Es una gota de agua en el desierto de Sonora, pues. Sí. O sea, no sirve de nada. Para un año, más o menos, un paliativo. No, hombre, para menos de un año. Estamos pagando 500,000 pesos de pensiones al año, es decir, cerca del 20 y tantos % del presupuesto. Si crecen al 9% real las pensiones cada año, esos 40,000 millones de pesos no sirven para nada. Y entonces eso es lo que preocupa, que con engaños quieren vender un fondo que es una reserva técnica para cuestiones electorales. Sí. Por eso los demás partidos saltan. Oye, permíteme, no nos vengas con espejitos, ya no nos vengas a vender espejitos que con esto solucionan las pensiones y les vas a dar pensiones fantásticas a los trabajadores. Ese es el punto. La reforma es una reforma técnica bien hecha. Y lo que dice la diputada, que no puede ser totalmente clara, lo que pasa es que la ley del ISSSTE, y ojo, contra opinión contraria de un grupo de especialistas, incluida la mía, se dijo que los saldos no reclamados en las cuentas del ISSSTE se iban al ISSSTE. Dijimos, oigan, ¿eso es un robo? Claro. Las cuentas no reclamadas en el ISSSTE son imprescriptibles, y cuando venga un trabajador se las tiene que dar, y eso lo dispuso la Corte. Dijo, todo derecho pensionario es imprescriptible. Tú no puedes declarar una ley que es prescriptible. Por eso hay que tener cierta tranquilidad. ¿En qué sentido? Si el criterio de la Corte ha sido que hay que proteger los derechos de los trabajadores, supongamos que viene una reforma en que nos quisieran quitar la propiedad de nuestros recursos en nuestras cuentas individuales, mientras tengamos una Corte que nos defienda como trabajadores, como minoría, frente a la mayoría que puede hacer lo que quiera con la ley, pues tenemos que estar tranquilos que nuestro dinero, no el de las Afores, el dinero de los trabajadores en nuestras cuentas individuales permanecerá intocado y que no va a ser utilizado para financiar fantasías de un gobierno. Ese es el punto. Pensiones de 16,000 a 18,000 pesos son fantasías de este o del gobierno que siga. Vaya. Y el tema de pensiones hay que tratarlo fuera en época electoral, porque es muy delicado. Genera transferencias entre generaciones. No lo podemos discutir en 15 días. Eso es lo que llama la atención. No, bueno, es una discusión que ha llevado décadas, pues sí, efectivamente. Entonces llega la pregunta, ¿por qué plantean esta reforma técnica de reservas en este momento? Claro. ¿Para venderla en las elecciones? Sí. Pero ojo, tal vez porque no tienen dinero y requieren 40,000 pesos urgentes. Voy a poner un problema. Les falta liquidez. Entonces, ¿qué hacen? En vez de esperar 10 años de inactividad, ponen como límite 70 años. Y en vez de tener que ir esperando que se le vaya dando poco a poco ese dinero que está en saldos no movidos, lo van a disponer de él en un mes. Eso significa que les falta dinero, y eso es lo que preocupa. Claro. O sea, les urge tanto, les falta 30,000 millones de pesos. Tan mal estamos que lo tienen que hacer en este momento. ¿Qué urgencia tienen de hacerlo en este momento en plenas elecciones? O uno, vender una mentira, un engaño, de que van a dar pensiones de 16,000, 18,000 pesos, o están urgidos de dinero. Vaya, pues ahí están las grandes preguntas de todo esto. Pues, doctor, le agradezco mucho por explicarnos con tanto detalle.
Al contrario, Mario González, estoy a sus órdenes de ti y de tu auditorio. Cuando quieran, estoy a sus órdenes. Gracias, Carlos Matute, especialista en seguridad social, académico, autor del libro La crisis de la seguridad social que no se ha superado. Bueno,